Buenos días, este es Crisis, Evolución y Propósito, un espacio para reflexionar sobre personas, equipos y organizaciones. Y hoy día quiero introducir un video de una conversación que hicimos con Ariana Martínez. Está en el contexto de la Federación Internacional de Coaching de Colombia, en el que nos han invitado a un ciclo de charlas que se llama Coaching en Casa, que es muy interesante por si lo quieren buscar. Así que quiero invitarlos a que vean este video, que es una conversación en conjunto con Ariana, donde hablaremos del valor social, económico, ambiental, y cómo agrandarlo a partir de una mirada de cómo nos paramos frente a un proceso de transformación e innovación, cómo la cultura y la organización tienen un impacto en eso, y finalmente en un proceso de innovación donde explicaré el design thinking de manera general, pero por lo menos para que ustedes tengan una buena idea. Así que a partir de este contexto hablaremos de innovar es vivir. Ojalá que lo disfruten. Chao. En esta oportunidad no voy a estar sola, vamos a estar Iván Gesán y yo. Queremos compartir con ustedes un modelo de innovación. Sentimos que en este momento es súper relevante que los coaches nos convirtamos en una oferta en los procesos de innovación que tienen muchas organizaciones que hacer. Y cuando hablamos de innovar está vinculado a vivir, ¿ok? O sea, lo que nos está pasando como mundo, lo que nos está pasando como seres humanos, esta ampliación de conciencia, tiene que ver con que estamos vivos. La vida se desarrolla en un proceso de expansión y contracción, y justamente aquello que no se transforma, aquello que no innova, es aquello que está muerto. Entonces, en ese sentido, pues nuestra invitación es a conocer un poquito más del proceso de innovación, ¿por qué no? Hasta incluso hacernos la pregunta de cómo innovamos nuestro quehacer como coaches. Y una de las cosas que yo he aprendido en estos años es que los juegos grandes se juegan con otros, y que cuando se acaban las certezas, cuando uno no sabe nada, el pensar conjuntamente, el generar inteligencia colectiva es clave para afrontar esos desafíos. Y la innovación básicamente requiere que lo hagamos con otras personas. Quiero contarles rápidamente, bueno, yo ya he tenido la oportunidad de estar en este espacio, soy coach, me dedico a eso hace mucho tiempo, pero entre las otras cosas que hago es que soy profesora y coach de la Unidad de Desarrollo Corporativo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Iván y yo hemos venido trabajando en los últimos años en procesos y proyectos de innovación para banca y farmacéuticas. Él como el experto en innovación y yo haciendo coaching individual, pero sobre todo coaching de equipos. Quisiera como arrancar con la pregunta, cuando hablamos de innovación, ¿de qué estamos hablando? Y ahí te paso la palabra, Iván. Cuéntanos, cuando hablamos Gracias, de Ariana. innovar, ¿a qué nos referimos? Gracias, Ariana. Buenas tardes a todos. Muy agradecido por la invitación. Así que la idea es que podamos tener una linda conversación de innovación y de coaching. Innovar es vivir, efectivamente. Claro, cuando nosotros hablamos de innovación es muy importante darnos cuenta que la innovación finalmente lo que busca es hacerse cargo de problemas relevantes, de problemas importantes. Aquí yo les voy a mostrar una lámina muy simple. Si se fijan, cuando decimos innovación, lo que estamos es buscando cómo agregar valor. Y ahí vamos a hacer una distinción bien importante entre innovación e ideación, que efectivamente son diferentes. Innovar, justamente de acuerdo a lo que dice acá, es transformar conocimiento en valor. Aquí habla de dinero porque en una primera versión, en una primera mirada de qué es innovación, efectivamente es si es que tú lo quieres transformar en algún nivel de rentabilidad económica. Ahora, nosotros podemos ampliarlo y hacer lo que llamamos el PPP, People, Profit, Planet. En el fondo es cómo a partir del conocimiento existente generamos valor económico, social o ambiental, o una mezcla de esos. Hace años trabajando con Banco Estado, que es el banco del Estado de Chile, justamente, el presidente del banco, José Luis Mardones, nos decía, mira, yo puedo apoyar todos los proyectos que tengan rentabilidad económica y social. Y la ambiental tenía un nivel de relevancia un poco menor, o secundario, si ustedes quieren. La mayoría de las empresas lo que hacen más bien es mirar la rentabilidad económica y hacen algunos guiños muchas veces respecto a las otras dos. Y hay empresas importantes que sí hablan del triple resultado. Fíjense que si innovar es transformar conocimiento en valor, investigar es algo así como lo contrario, es transformar dinero en conocimiento. O sea, la innovación no es la mera generación de conocimiento.
existen los PhDs, existen distintas funciones que están, los inventores están generando nuevas propuestas, nuevas cosas. El punto está aquí que el conocimiento por conocimiento es clave, es absolutamente necesario. Este círculo no funcionaría si es que no somos capaces de cerrarlo. Sin embargo, el conocimiento por conocimiento no es innovación si es que no logramos llegar a algún lugar y generarle algún valor a alguien, a un segmento, a un grupo de empresas, a un grupo de personas, etc. Eso es muy importante. Yo les pregunto, ¿cuántas veces ustedes han descargado una aplicación en sus celulares y después la borran porque le hizo falta espacio para sacar una foto? Y a veces una foto que nunca más en la vida van a mirar. Bueno, ¿por qué hacemos eso? Imagínense lo malas personas que somos. Si hay un equipo emprendedor detrás, hay una persona y que estuvo trabajando día y noche para poder hacer realidad esa aplicación, y ustedes sencillamente la borran. Y eso que ni siquiera les cobran y la borran. Entonces, ¿somos malas personas o efectivamente, finalmente, lo que ocurre es que cuando descargamos una aplicación vemos si nos sirve o no nos sirve? Y eso es, para bien o para mal, lamentablemente, cómo nos manejamos. Entonces, es muy importante entender que para innovar tengo que generar valor, que puede ser social, económico, ambiental, o una mezcla de esos tres. Hoy día, sin duda, con la crisis sanitaria, por supuesto que nos estamos mirando con mucho más profundidad qué le está pasando a las personas, qué le está pasando a los equipos, cómo estamos viviendo familiarmente. Aparecen un conjunto de preguntas muy importantes. Y en Chile, ustedes habrán visto, la crisis social, justo antes de la sanitaria, ha tenido un rol muy relevante en las conversaciones de estos últimos 6 a 8 meses. Entonces, nuevamente, cuando hablamos de innovación, lo importante es generar valor, de algún tipo, pero generar valor, ¿sí? Y para eso hemos ido trabajando y desarrollando un modelo que tiene 3 puntas, y lo que queremos es generar valor, que ese circulito del centro sea grande. Lo que decimos es, ¿cómo hacemos para que sea grande de manera efectiva y sostenible? Y normalmente pensamos en lo que está abajo, hablamos del proceso de innovación. Es que el proceso de innovación que tiene etapas, hablamos de design thinking. Hace algún tiempo me pidieron hacer una columna en un diario acá en Chile, y lo que yo escribía justamente era, dejémonos de hablar del proceso, porque si ustedes buscan proceso de innovación, o si lo hacían en ese minuto, salían 25 millones de respuestas, y 4,2 millones de respuestas en YouTube, y eso que era buscando proceso de innovación en español, y si buscamos design thinking, y si buscamos innovation process, o sea, lo que quiero decir es que del proceso en general se sabe, pero olvidamos la parte de arriba, olvidamos la mentalidad de las personas y olvidamos la cultura organizacional o la cultura donde nos movemos para que la innovación efectivamente ocurra. Este es un globito, el del valor. Si yo tiro solamente de un lado, el globo colapsa. Tengo que tirar de esos 3 lugares para que esto efectivamente ocurra. Y para eso le quería pedir a Ariana si nos cuenta un poquito más de qué es la mentalidad de las personas y la cultura, cómo eso afecta a la innovación. Muchas veces cuando nosotros hablamos, y qué bueno que lo hayas traído, Iván, la cantidad de veces que nos enfocamos en el proceso, ¿ok? Y cuando nosotros enfocamos en el proceso, es como buscando la receta, la fórmula, qué es lo que hay que hacer. En cambio, cuando nosotros hablamos de este proceso que es un poco más integral, queremos también aludir a cuál es el marco de trabajo, es decir, lo que se llama hoy en día el framework, que son las prácticas de trabajo que están vinculadas a la cultura, pero quizás lo más importante, cuál es el mindset, cuáles son las creencias, los paradigmas, el aprendizaje de segundo orden, para ponerlo en términos de coaching ontológico, que tenemos que desarrollar para que se produzcan nuevas acciones sostenibles en el tiempo. Voy a enfocarme entonces un poquito en la mentalidad de las personas. Y bueno, aquí quisimos traer la frase, pónmela de atrás, porfa, Iván, la frase de Einstein de que de alguna manera la mente humana es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Entonces lo que queremos invitarnos aquí es como a expandir la mente, abrir la mente, y voy a traer el símil con nuestra profesión como coaches. Cuando yo me formé como coach hace 20 años, no es que yo aprendí y llegué a un final del camino. Cuando yo me formé como coach a este momento, yo he ido mejorando cada vez más mi técnica, he tomado cantidades de certificaciones adicionales, he trabajado dentro de organizaciones, he trabajado fuera, he trabajado como life coaching. Entonces, la invitación con la mentalidad
es a no trabajar con una mentalidad fija, estática de que ya llegamos, sino una mentalidad de apertura, de expandir y de ir trabajando. Entonces, para eso, en la mentalidad de las personas, nosotros básicamente trabajamos con algunos conceptos, los voy a pasar muy rápidamente, pero no quiero dejar de compartirlos. Y el primero tiene que ver con el concepto de emprendedor o intraemprendedor. Y la habilidad, la competencia para ser emprendedor, bien sea un emprendedor independiente, como solemos ser la mayoría de los coaches, o un intraemprendedor, que es un emprendedor corporativo, es clave cuando hablamos de innovación. Antes nos decía Iván, la innovación tiene que ver con aportar valor. Cuando hablamos de un emprendedor, básicamente estamos hablando de una persona que está en un estado de alerta y de presencia, escuchando no solamente lo que se dice, escuchando cuál es el mundo de inquietudes en el que está nuestro cliente, desarrollando prácticas de anticipación, escuchando para dónde es que van las cosas y es capaz de hacer una oferta que se haga cargo de esa escucha que él está teniendo y además materializarla, porque no solamente se queda en una oferta, sino que materializa esa oferta en un algo concreto que aporta valor. Bien sea que lo haga de manera independiente, generando una nueva empresa, un nuevo producto o servicio, que es el emprendedor tradicional que conocemos, o bien sea con ese espíritu de emprendimiento interno, que es lo que se llama el intraemprendimiento, que es el emprendedor corporativo, que es el sueño, yo que he trabajado dentro de la organización, es el sueño de todo dueño de empresa, de todo accionista, tener personas que sean intraemprendedoras. Mientras el emprendedor es más un animal, por así decirlo, un animal de selva, el intraemprendedor es más como un animal de zoológico. Yo puedo hacer innovación fuera o puedo hacer innovación dentro, pero siempre con el concepto de valor presente. Por otro lado, queremos compartir un segundo concepto y va muy complementario con lo que decíamos antes, que es el de A más A igual a innovación, que tiene que ver, por un lado, con la actitud, ¿okay? Y esa capacidad de aprender, de empoderarse, de mirar, de escuchar, de anticiparse. Esas personas como que tienen grandes ideas. Ahora bien, las grandes ideas que no se ejecutan se quedan en eso, en las grandes ideas. Entonces se requiere para innovar no solamente la capacidad de creatividad, y en algún momento probablemente Iván nos va a hablar de la diferencia entre creatividad e innovación. No es solamente la idea brillante, sino también la capacidad de llevar eso a la acción. Si lo vemos en términos de coaching, ¿okay? Tiene que ver con cómo nosotros, una vez que hemos declarado un futuro, que hemos conectado con algo, que nos hemos comprometido emocionalmente con eso que hemos visto como una posibilidad, somos capaces de hacer las promesas, las ofertas, las coordinaciones de acciones para que eso se convierta en una realidad. Un tercer concepto que queremos compartir con ustedes, y seguramente algunos ya lo conocen, pero eso no me voy a detener mucho, tiene que ver con la mentalidad. Y aquí queremos traer a Carol Dweck con su mentalidad de desarrollo o mentalidad de crecimiento. Y ella básicamente distingue entre dos tipos de mentalidad: la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es como si fuera un enemigo del aprendizaje, porque la mentalidad fija es estática y básicamente lo que siente es que la inteligencia es como algo que está vinculado al conocimiento que yo, una vez que lo tengo, necesito mostrarme inteligente y validarme. Lo que estoy buscando permanentemente es demostrar cuánto yo sé. En tanto que la mentalidad de crecimiento tiene que ver con el deseo de aprender y de desarrollarse. Ayer no, hace rato cuando escuchábamos, ahorita creo que era Damián, que hablaba de lo que hace la supervisión, y yo decía, wow, nosotros como coaches tenemos que tener una mentalidad de crecimiento y una humildad muy grande para exponernos a que otros nos enseñen y a estar abiertos al aprendizaje. Voy a darle como doble clic un poco a estas mentalidades, tanto la fija como la de crecimiento, voy a ponerlo como en pares contrapuestos, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando nosotros miramos una mentalidad fija, que está más vinculada al conocimiento, a lo estático, a los saberes a los que estamos apegados, normalmente ante los desafíos buscamos evitarlos. Total, ya yo sé cómo hacer las cosas, prefiero quedarme en este lugar tranquilo. En tanto que cuando nosotros logramos desarrollar una mentalidad de crecimiento, la idea es aceptar los desafíos y atrevernos. Aquí la labor del coach
es muy importante apoyando a los coaches, bien sea a nivel individual o de los equipos, a cultivar estados de ánimo de ambición y estados de ánimo que los faculten para atreverse. En el caso de los obstáculos, normalmente cuando tenemos mentalidad fija, tiene que ver con rendirnos. Si lo llevamos a lo que decimos en el coaching, nos resignamos, aquí no hay nada que hacer, esto siempre se ha hecho así, en tanto que la mentalidad de crecimiento es persistir, intentarlo otra vez, vamos hacia adelante, tiene que ver con la ambición. Por otro lado, cuando vemos los esfuerzos en la mentalidad fija, y ahí hay una suerte de resignación también, son infructuosos, son innecesarios, en tanto que los esfuerzos en la mentalidad de crecimiento se ven como un camino hacia el éxito. Las críticas o los errores o el feedback, como prefiramos llamarlo, tendemos a ignorarlos en la mentalidad fija, esa arrogancia de la que antes hablaba Gustavo, en tanto que en la mentalidad de crecimiento es como la habilidad del niño de asombrarse, de curiosear, de querer descubrir permanentemente. Y finalmente, en la mentalidad fija, cuando vemos éxitos de los otros, los vemos como una amenaza, en tanto que en la mentalidad de crecimiento, los éxitos de los otros son inspiradores para nosotros, ¿no? Y, y quiero aquí detenerme un poquito porque yo siento también, y esto lo voy a llegar a la comunidad de coaches, yo cuando veo esta iniciativa que ha tenido Gustavo en coaching en casa y he visto montones de presentaciones acá y escucho personas, me siento co-inspirada y no me siento amenazada. Y yo creo que de alguna manera este nuevo orden, yo no lo quiero llamar nueva normalidad, pero esto que empieza a emerger tiene que ver más con empezar a darnos cuenta que nos co-inspiramos entre todos, que la salida viene por una común humanidad, una comunidad y no tanto con éxitos individuales. Yo siento que de alguna manera la innovación o los procesos de innovación son una manera interesante de hacernos cargos de los desafíos que nos plantea la complejidad, los desafíos de ir a hacer esto y abordar esto en comunidad, que empiezan como a ceder paso al paradigma que hemos tenido hasta ahora, que ha sido mucho más exitista, mucho más del yes you can y de la competencia individual. Y finalmente, con esto, para ir cerrando y meternos de lleno en el proceso de innovación, uno de los trabajos claves en lo que tiene que ver con el desarrollo de la mentalidad para innovar, tiene que ver con el desarrollo de competencias. Yo les mencionaba antes que Fernando Flores habla que para surfear la ola del futuro y de la incertidumbre, él habla de desarrollar o cultivar habilidades y sensibilidades, ¿no? Él habla de tres que me encantan como habilidades. Una, cultivar, digamos, la incertidumbre como parte de la aventura de la vida, abrazar la incertidumbre, hacernos como adictos a la incertidumbre, amar la incertidumbre. Dos, habla de la gratitud histórica, y esto es interesante porque la gratitud histórica tiene que ver con aquello que queremos conservar por lo que nosotros estamos disponibles para cambiar. Y finalmente habla del profundo amor a las generaciones futuras, que tiene que ver con el concepto de valor de la innovación. O sea, yo quiero dejar un valor para el mundo, un valor para los próximos que vienen. Aquí les dejo, lo voy a pasar, no voy a hablar de ellas, pero solamente para que las miremos, las competencias del Foro Económico Mundial para el año 2020. Si ustedes ven las 10 competencias individuales, casi todas son de las mal llamadas competencias blandas, así que señores, tenemos trabajo. Y finalmente, me voy a detener un poquito en lo que tiene que ver con la cultura organizacional. Entonces, nosotros tenemos personas emprendedoras, personas que son innovadoras, personas que son capaces de construir con otros, porque como decíamos al principio, quienes innovan en la organización son las personas. Una organización no es algo así como que un logo con paticas que camina. La organización es el conjunto de las personas que estamos. Pero así tan importante como lo que tiene que ver con los individuos, es la cultura que permita generar los contextos donde florezca la innovación. Si puedes pasar a la otra lámina, porfa, Iván. La innovación, como decíamos, no se da en el vacío, tiene que estar en el interior de una cultura organizacional que facilite esa generación de innovación. En ese sentido, incluso el tipo de cultura que se requiere para innovar es muy similar al tipo de cultura que se está requiriendo hoy en día para transformar digitalmente a las empresas, sobre todo en el mundo agile. Son, de alguna manera, culturas que
tienen mucho menos burocracia, mucho menos estructuras y jerarquías, procesos mucho más ágiles, que el error realmente es una oportunidad de aprendizaje, se celebra el error, se permite el trabajo en equipos y se promueve además que sea en equipos multidisciplinarios, ¿no? Una de las razones por las cuales Iván y yo quisimos hacer esta conversación juntos es porque él es ingeniero, yo soy humanista, yo soy mujer, él es hombre, yo soy caribeña, él es chileno. Entonces, de alguna manera es cómo nos podemos complementar. Yo soy totalmente, digamos, volada y él es bastante, mucho más estructurado. Entonces, no es una cosa en vez de otra, sino qué rico cómo vamos construyendo a partir de la diversidad. Esa es la invitación que nosotros queremos hacer con la cultura y para ello no me voy a detener mucho. Siguiente lámina. Hay un concepto interesantísimo. Yo represento la Escuela Europea de Coaching en América Latina y nosotros trabajamos en coaching de equipo con un concepto interesantísimo con el que también se ha formado Iván, que tiene que ver con cómo apoyar a los equipos para ser equipos de alto desempeño, para que sean capaces para estar de acuerdo cuando no estamos de acuerdo. Entonces, es clave cuando los equipos empiezan a organizarse, que tengan, lo primero que nada, la capacidad de comprometerse con un propósito común, ¿ok? Un propósito compartido. En segundo lugar, apoyar a los equipos a que cada uno pueda definir, bueno, cuál es el aporte que cada uno, cuál es el rol que hacemos a lo que es ese propósito o ese compromiso compartido y qué competencias necesito para hacerlo bien. ¿Okay? Y aquí es donde entra todo el tema de la confianza. Yo confío en que el otro es competente para hacerlo, que el otro es sincero en su compromiso y que el otro además me va a entregar en el tiempo que me está prometiendo. Por otro lado, tenemos que tener acuerdos, alcances claros y conocidos, pero revisados de manera permanente. Nada de esto es fijo, esto es para irlo revisando permanentemente. Pero lo más importante, conocidos y entendidos por todos y alineados con, obviamente, los objetivos estratégicos de la empresa e indicadores de desempeño. Y finalmente, ya sin más dilaciones, lo que quiero es dejarle a Iván que explique un proceso de innovación. Hay miles, como él dijo, pero queremos compartir un proceso de innovación que sentimos que es bastante sencillo y que se nutre mucho de algo que nosotros sabemos hacer los coaches, que es hacer buenas preguntas. Entonces, ¿cómo hacer buenas preguntas en cada fase del proceso? Gracias, Ariana. Y efectivamente, como habíamos dicho, fíjense al final que para que esto funcione tenemos que tener un espacio en estos tres lugares. La mentalidad en términos de cómo yo me paro frente a un proceso de innovación. Yo puedo tener un equipo, gente que está muy, muy bien preparada, con una actitud y acción muy fuerte, con mentalidad de crecimiento, pero tal vez la cultura organizacional, el país, no está permitiendo que esto empiece a ocurrir, o no está dando los espacios para que efectivamente ocurra. Y puede pasar al revés también. Entonces es muy importante hacernos cargo de mentalidad, cultura y también del proceso de innovación. Yo decía que se sabe del proceso, no obstante aquello, es muy importante entender que existen distintos tipos de procesos, de 6 etapas, de 7 etapas, de 4 etapas, pero esencialmente todas tienen un espacio común. Y aquí quiero mostrarles una manera de verlo, justamente, que este es el Design Thinking. El Design Thinking en realidad es el cuadro de abajo. Nosotros tomamos el Design Thinking en innovación a partir del diseño, del diseño industrial, y normalmente el diseño industrial ya tiene un problema que está definido, y parte desde ahí empieza a desarrollarlo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, ¿de qué manera podemos asegurarnos de acompañar a personas, pequeñas empresas, empresas medianas, empresas grandes, en un proceso de innovación? Y fíjense, aquí son 6 etapas, y la primera la llamamos focalizar. Focalizar no es más que definir dónde quiero buscar oportunidades, definir, por ejemplo, si nosotros somos coach, yo también soy coach ontológico y hice la certificación de coaching de equipo, por eso me calza también esto de la innovación con el coaching. Y la primera pregunta que yo me hago es, ¿dónde quiero buscar oportunidades? O sea, en el fondo es ustedes, por ejemplo, o nosotros. ¿Dónde quiero estar? ¿De qué manera quiero entrar? Por ejemplo, quiero ir y ver qué le está ocurriendo a la gente que trabaja en salud hoy día, o quiero ir y hacerme cargo de los problemas que están teniendo hoy día los colegios para poder transferir mejor la educación, o me quiero hacer cargo de los colegios rurales, donde la gente no necesariamente, los alumnos no necesariamente tienen internet. Entonces es buscar un ámbito.
la focalización es buscar un ámbito o un foco. Por eso al lado derecho dice obtenemos focos, que es donde yo quiero buscar oportunidad. Acá hay ejemplos, la minería o la agroindustria, o las pymes o el C3D. O como digo, espacios de búsqueda un poco más amplios o más específicos para un coach en este caso. En segundo lugar, yo una vez que decidí dónde quiero ir a mirar, bueno, tengo que buscar hasta encontrar, porque podría ocurrir que no encuentro nada, y nos ha pasado más de alguna vez que yo digo, mira, yo creo que aquí hay un problema, yo detecto que hay una necesidad específica, y voy a buscar y no encuentro nada. Uno de las máximas de la innovación es fallar pronto y barato y aprender del proceso. Y un fallar caro justamente es empujar, empujar, empujar y no soltar. Eso es algo que hablamos mucho los coaches, ¿cierto? ¿En qué momento suelto y digo, sabes que esto ya no parece una oportunidad? Entonces, si se fijan, así como yo tengo focos acá arriba, ¿con qué termino yo la etapa de encontrar? La termino con desafíos. Por ejemplo, cuando voy al segmento base de la pirámide, al segmento con menos recursos, una de las cosas de las que nos hicimos cargo hace algún tiempo es esta: cómo disminuimos la vulnerabilidad de un barrio en particular. Y trabajamos para disminuir la vulnerabilidad. Otras veces hacemos cosas más pragmáticas como cómo mejoramos el sistema de atención de los consultores de una zona. En el fondo es encontrar y estructurar un problema, que siempre lo estructuramos como pregunta, de manera tal de estar seguros qué es lo que queremos resolver. Y ustedes están, quizás lo han visto mil veces, yo también lo he visto muchas veces. Nos pasa a veces que todos estamos resolviendo un problema distinto, por eso es muy importante que estemos de acuerdo. ¿Qué problema queremos resolver? Por ejemplo, podríamos decir, queremos irnos a los estudiantes rurales y después ir a ver qué problemas hay ahí, y a lo mejor el problema son más específicos, hay temas de transporte, hay temas de conectividad, no lo sabemos. Y no lo sabemos, muchas veces no lo sabemos, ¿sí? Hace algunos años hicimos un proyecto muy bonito con una empresa financiera que se hacía cargo de microempresarios, y cuando fuimos a ver su casa, nos dimos cuenta que ahí y en el barrio en general tenían televisores muy grandes. Entonces, cuando nos preguntamos por qué tienen televisores grandes, sí, hay muchas veces que más de algunos pensamos, pucha, pareciera que incluso las prioridades están trastocadas, o por qué no utiliza el dinero que podrían tener en un televisor para algo que pueda ser más fundamental. De hecho, en el caso de una señora que se llama Marta Aguilar, ella lo que nos dijo es que dijo así, en chileno: saqué el televisor en 36 cuotas con la tarjeta de mi hermana. Imagínense lo que significa eso, o sea, pagó 2 veces y medio el televisor. Entonces podemos ir con nuestros juicios, con todos nuestros paradigmas encima, pero cuando yo hago un doble clic en la etapa de encontrar, para entender por qué ocurre lo que ocurre, resulta que el barrio es muy peligroso, resulta que han habido asesinatos cerca, resulta que venden droga en la esquina. Lo que está haciendo Marta Aguilar es pelear contra la calle, es mantener a sus hijos dentro. Por lo tanto, tiene todo el sentido de la vida. Sin embargo, aparentemente al inicio no lo tiene. Y ahí hay una distinción que no la alcanzamos a hablar acá, si quiere la podemos explorar después, de las necesidades explícitas, que es aquello que yo soy capaz de declarar, y las necesidades latentes, donde el coaching tiene harto que decir, cómo yo declaro aquello o termino dándome cuenta de aquello que necesito sin necesariamente que sea tan evidente. Entonces la etapa de encontrar es encontrar un buen problema, encontrar algo que quiero resolver y que todos en la mesa, si somos un equipo, queremos resolver en conjunto y todos entendemos lo mismo. Eso es muy relevante. Tercero es, una vez que tengo ese problema bien definido, por ejemplo, cómo mejoramos la experiencia de educación en tiempos de COVID, digamos, donde todo es a distancia. Si ese fuera el problema, el desafío de la etapa de encontrar, ahora recién empiezo a hacer ideas. Tendemos a cometer un error que es más o menos importante. ¿Ahí se escucha, parece un ruido? ¿Sí? Tendemos a cometer un error, empezar a generar el problema y buscar la solución, y después el problema y después la solución, y empiezo a iterar sin terminar de entender bien el problema. Es importante decir, este es el problema y ahora hago ideación. Entonces la etapa siguiente es generar muchas ideas, y allá hay brainstorming guiado, 3x3x3, relaciones forzadas, alianzas forzadas, hay un montón de combinaciones de generación de ideas. Las ideas son muy importantes porque son las que nos permiten abrir la mente y empezar a encontrar posibles soluciones que están más allá muchas veces de lo evidente. Por eso es importante idear. La etapa de idear es una etapa divergente, o sea, buscamos la mayor cantidad de ideas posible. No hacemos una idea y después alguien dice, no, es que esa no funciona porque ya la intentamos. Entonces después otro dice otra y dice, no, es que esa no me tinca. Porque lo que nos termina ocurriendo en nuestra cabezota
es que nos empezamos a cohibir. Versus cuando yo escucho una idea y escucho otra más loca y de repente me río y finalmente se me ocurre otra cosa que no estaba disponible y que no habría estado disponible si es que no hubiese estado el contexto que logramos crear. Para idear es muy importante generar el contexto. Hay cosas clave como dice un dramaturgo y psiquiatra chileno, un lugar que nos permita decir algo que nos desprestigie profundamente y para siempre. Solamente así podremos innovar. O sea, es un lugar de confianza. Joseph Campbell diría un espacio sagrado, ¿cierto? Que es también del coaching, por lo menos ontológico. Entonces, es un lugar donde me siento relajado. Nosotros hemos puesto chuapinos, digamos, para los limpiapiés en la entrada con una cancha de fútbol dibujada. ¿Por qué? Porque yo me limpio los pies y entro a una cancha con reglas diferentes. Bueno, esa es la etapa de idear. Fíjense que generar ideas o ser creativo es muy importante para la innovación, pero no es la innovación. Tendemos a confundir innovar con idear o con ser creativo. Idear es muy importante, sin duda, pero no es la innovación en sí misma. La innovación es el proceso. Y fíjense acá que minería como foco se perdió en el camino, igual que esto en las pymes, por ejemplo, a lo mejor no encontramos nada relevante. Bueno, una vez que tenemos las ideas, ahora recién, en esta etapa divergente de ideas, ahora recién las agarro, las amaso y las transformo en algo más concreto. Las ideas son como los ingredientes para hacer un pastel. Pues la harina, la sal, el azúcar y una naranja, por ejemplo. La naranja ya podría comérmela, es una idea más desarrollada, pero la harina probablemente no me la coma sola, ¿cierto? Entonces, las ideas están desordenadas, están incompletas, como digo yo siempre a los equipos con los que hacemos ideación, están escritas a la rápida y con mala letra y con problemas de ortografía y muchas veces de redacción. No hay problema, porque buscamos cantidad. Una vez que tenemos esa cantidad, lo que hacemos ahora es empezar a amasarlo para transformarlo en un panqueque y después en un pastel. Y ahí es donde tomamos los modelos de negocio. Aquí hay distintas alternativas. Está el Canvas tradicional de Alex Osterwalder, o el Lean Canvas de Ash Maurya, o el triángulo mágico de una empresa europea. Hay distintas alternativas. Están los conceptos de solución. Lo importante es transformarlo en algo que, digamos, en lo más pequeño que yo podría hacer, que me permitiría comunicarlo. ¿Bien? Entonces ahí yo termino con un modelo de negocio, que es una lámina. No son 18 láminas, no es 18.000 cosas, no. Es una lámina donde yo digo, entre otras cosas, a quién quiero atender, que es el segmento, cuál es el problema que quiero resolver, qué propuesta estoy haciendo, cuánto, si es que es con, si tengo que financiarme como la mayoría de las cosas, que aunque sea con fines de lucro no significa que sea con fines de pérdida, o sea, sin fines de lucro no es lo mismo que con fines de pérdida, cómo voy a generar ingresos, qué costos tengo. Y en una lámina yo logro conceptualizar. Y ahí termino con una lámina de PowerPoint que está hermosísima, pero con pura hipótesis, porque no he probado nada. Al cliente no le he preguntado, o a los estudiantes no le he preguntado si les sirve, si lo entienden, a los papás si están dispuestos a adquirirlo, a los colegios. Entonces, una vez que termino la etapa de perfilar, entro en la etapa de validar, que es tomar este mismo modelo de negocio y transformarlo en un modelo de negocio prima, que es lo que vemos ahí. O sea, el modelo de negocio 1 se murió, porque lo que yo creía no funcionó, y hay que ser abierto y soltar. El modelo de negocio 2 se transformó en un modelo de negocio 2 prima, y así sucesivamente. Y así es como yo armo mi portafolio de proyectos. Y entonces, ¿con qué termino esta etapa? Con modelos de negocio validados. Y si todo funciona perfectamente, como esperamos que le funcione a los equipos, finalmente termino con el valor, que puede ser rentabilidad social, económica o ambiental. Y fíjense, hablamos de las 3 P: People, Profit, Planet. People es social, Profit es rentabilidad económica y Planet es el medio ambiente. Y puede que yo genere un valor pequeño, pero en los tres, puede que genere un valor muy grande, una P muy grande en uno de los tres, puede que genere 2 P muy grandes o intermedias. O sea, lo importante es que no podemos perder de vista es cuál es el valor que está detrás. Y fíjense qué preguntas nos hacemos, que son muy importantes. En focalizar decimos dónde queremos entrar, dónde queremos ir a buscar oportunidades en focalizar. En encontrar de qué en particular nos queremos hacer cargo nosotros. O sea, ¿qué problema me mueve, nos mueve al equipo, es relevante? Si no encuentran ni un problema, mi sugerencia es no innovar, así de directo, porque va a ser irrelevante. Una vez que yo encontré ese problema, en idear decimos, ¿cómo resolvemos eso que encontramos? Richard Boyatzis, que es del
Case Western Reserve University, Richard Boyatzis dice en la etapa de idear, es que hay que generar muchas risas, hay que pasarlo bien, porque la risa es la distancia más corta entre dos personas porque conecta los sistemas límbicos. Entonces es, ¿cómo hago que el idear sea una etapa entretenida, muy agradable? Y ahí es cómo resolvemos eso que encontramos. Y las ideas pueden ser rayadas, locas, incluso las locas imposibles nos ayudan a mover la frontera y encontrar un intermedio que sea posible. En perfilar es cuál es la conceptualización más breve que podemos hacer en perfilar. O sea, lo más simple posible. Algunos hablan del MVP o Minimum Viable Product, producto mínimo viable, y hay distintos nombres. Y ahí, bueno, hay distintas alternativas. Y finalmente, ¿cómo queremos validarlo o cuándo somos capaces de soltar? Y luego, si todo funciona perfectamente, crecer. Aquí podemos usar este proceso para generar valor desde la sociedad, de cuando queremos generar nuevas conexiones, nuevos contactos, o también cuando lo que queremos es generar rentabilidad resolviendo un problema. Generar rentabilidad significa resolverle un problema a un segmento y poder capturar parte del valor que estamos haciendo, pero efectivamente resolver un problema. Aquí no se trata de engañar a nadie. Entonces este proceso nos invita a estructurarlo y decir en cada parte qué es lo que queremos conseguir y finalmente cómo lo conectamos con las cosas que efectivamente nos importan a nosotros y le pueden importar a quienes nosotros queremos atender. Entonces con eso, como proceso de innovación, quería nuevamente invitar a Ariana para que de alguna manera conecte con lo que estábamos comentando y podamos hacer una reflexión ya de cierre. Y solamente dejarlos con una reflexión para ustedes, y es ¿qué puedo hacer diferente yo mañana? Y aquí la invitación es empezar a innovar desde cada uno de nosotros. Y digo sí mañana por no decir esta tarde. ¿Qué puedo hacer diferente con mi familia, vecinos o equipo las próximas semanas para generar un valor diferente? Si algo nos está poniendo esta pausa o esta meditación obligada que ha sido el COVID-19, es empezar a preguntarnos por diferentes maneras de hacer las cosas. Para ser nosotros también vigentes como coaches, preguntarnos qué podemos hacer diferente mañana. Antes Gustavo lanzaba algunas ideas y yo creo que valdría la pena utilizar el proceso de innovación también para reinventar nuestras carreras y la oferta que somos como coaches para el mundo. Así que muchísimas gracias, Iván. Te dejo a ti para que cierres. Yo abrí, despídete tú por los dos. Tal cual, aquí me tomo solo un minutito más. Efectivamente, yo escuchaba con mucha atención antes cuáles son los límites, ¿cierto? Y cómo el espacio ético tiene un rol muy relevante. Y acá, sin duda, ocurre exactamente lo mismo, cómo lo conectamos. Nosotros hemos trabajado mucho con equipos, con Ariana, yo más del proceso, Ariana más desde el coaching. Y quiero mostrarles esta foto, que es una foto de mis hijos, que ya tiene algunos años, porque para los más cuadrados, podemos decir es cuando encontramos un espacio de reflexión y de felicidad, podemos alinear el modelo de negocio personal con el profesional. O sea, podemos hacer algo que efectivamente nos gusta mucho, encontramos un espacio de felicidad que es muy importante cuando lo conectamos con los niños, con la familia. Estos son mis hijos, Alexandra y Nicolás. Y también esto nos conecta desde la innovación y de innovación es vivir, con que en el fondo tenemos que hacernos cargo de aquellas cosas que efectivamente nos mueven, aquellas cosas que nos importan, ¿sí? Aquellos espacios que efectivamente nos importan. Yo soy ingeniero civil estructural, calculé puentes y edificios alguna vez en mi vida. Hoy estoy terminando un magíster en filosofía. Estoy haciendo innovación con temas de coaching, con transformación digital. Y es muy interesante cómo a partir de lo que podemos aprender en un camino largo, finalmente podemos encontrar estos espacios de felicidad. Así que nuevamente quiero agradecerles por la invitación, agradecerte a ti, Ariana, y a todos por escucharnos. Muchísimas gracias.